Dios les bendiga, amados hermanos. Creo que somos conscientes de lo que acabamos de cantar, ¿verdad? Muchas veces adoramos, cantamos, pero no corresponde con nuestra vida lo que publicamos, con lo que adoramos a Dios. Hoy cantamos hermosamente: oh Señor, grande es tu fidelidad, nada me falta, todo lo provees. Pero muchas veces no vivimos en esa fe y en esa certidumbre. Entonces, si algo nos recalca la palabra de Dios, es que debemos cantar con entendimiento, saber que lo que estamos cantando es lo que nosotros vivimos, que con las palabras que adoramos a Dios, que salen de nuestro corazón, es la experiencia de nuestra vida y relación con Dios. Así es que cantamos: grande es tu fidelidad, siempre has estado conmigo, nada me faltas. Pero mañana de pronto falta el huevo y entonces ya tenemos una perspectiva, una duda, una incredulidad, y decimos palabras que no tienen nada que ver con lo que adoramos y exaltamos a nuestro Dios. Bien, amados hermanos, seguimos en el estudio expositivo del Evangelio según San Juan. Vamos a darle gracias a nuestro Señor, a nuestro Dios, y a pedirle que nos oriente en esta mañana. Soberano Dios, gracias por la vida, por la gracia, el amor, la misericordia tan grande. Gracias por hacernos instrumentos de tu alabanza. Gracias, Señor, por hacernos esas vasijas donde tú derramas bendición y vida eterna. Pero también, Señor, donde tú colocas tu palabra, donde tú colocas tu sabiduría, donde tú colocas tu entendimiento, Señor. Te pedimos en esta mañana que nos llene del conocimiento de lo alto, Señor. Que nos llene de la sabiduría pura y pacífica, Señor. De la sabiduría que lleva al hombre a la eternidad, que lleva al hombre a la eternidad con Cristo, Señor. De la sabiduría que hace al hombre perfecto para toda buena obra. De la sabiduría, Señor, que conforma al hombre a la imagen y la semejanza de tu Hijo Jesucristo. Señor, háblanos, enséñanos, instrúyenos en este día. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Te damos muchas gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse. Vamos nuevamente al Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, y vamos. Hemos leído muchas veces esta parte, pero vamos a ir del versículo 9 al versículo 12. Y dice la palabra, voy a leer con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, para la gloria del Señor y nuestra edificación. Recuerde que el Señor le está hablando a Nicodemo del nuevo nacimiento para entrar al reino de Dios. Respondió Nicodemo en la respuesta y le dijo: ¿cómo puede ser esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tu maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Amén, gloria al Señor. Bien, en este seguimiento a esta visita que le hace Nicodemo al Señor Jesucristo, ya hemos visto muchos aspectos acerca de Nicodemo, de su religión, pero también miraremos un aspecto muy importante en esta mañana. Y es que, aunque Nicodemo está asombrado, no sabe cómo es esto, él es maestro de Israel, debería tener conocimiento acerca de la salvación. Dice el Señor Jesucristo, le dice: ¿no lo sabes? ¿Cómo no sabes esto? El 11 dice: de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, lo que se dice, lo que yo sé hablo, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. El Señor le está diciendo: no sabes, y aparte de no saber, no recibe ¿qué? El testimonio. En el versículo 12 le dice: yo os he dicho cosas terrenales, y no creéis. Entonces hay tres aspectos: no sabes esto, no recibéis y no creéis. ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales?
El Señor le hablaba de una manera, usa un lenguaje, el Señor usa un lenguaje como el nuestro para comunicarnos su verdad. Aunque Él es Dios, Él es perfecto, pero usa un lenguaje en el cual el hombre puede entender, y Él está hablando de esta manera. Recuerda que tomó un ejemplo acerca del viento, tomó el ejemplo de nacer de nuevo, un nacimiento. Amados, pero Nicodemo no entiende, pero ¿cuáles son las consecuencias? O ¿de dónde viene? ¿Cuál es el origen, ¿Cuál es el origen? ¿Dónde radica que él no sepa esto, que no pueda recibir y que no pueda creer en lo que el Señor le está diciendo? Vamos a ir a la Escritura, vamos a ir a Romanos capítulo 10, versículos 2 y 3, y vamos a ver que el entendimiento está entenebrecido y el corazón se ha endurecido. Y quiero que detallemos los aspectos de lo que vamos a ver, porque esto es, cuando el Señor dice de cierto, nos está preparando para luego Cristo predicar el Evangelio, anunciar la muerte, para anunciar su propia muerte allí en la cruz del Calvario, para librar al hombre de esta condición. Romanos 10:2. Dice allí la Escritura, Pablo está hablando, leamos desde el 1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Saben, nosotros muchas veces oramos por muchas cosas, pero no oramos por la salud de nuestra familia, oramos por la necesidad de la familia, de muchas personas, pero no oramos verdaderamente por lo que debe ser nuestra oración. Nuestra oración principal cuando oramos por alguien ha de ser por la salvación. Esto es lo que establece Pablo aquí. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Gloria al Señor. Entonces lo que vemos aquí, amados hermanos, es un ejemplo de la bancarrota espiritual y de la ruina espiritual del ser humano. Dice Pablo claramente, doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a qué, a la ciencia, porque han ignorado la justicia de Dios. Hermanos, esta es la condición humana de todo ser que está en una bancarrota, que ignora, que desconoce la justicia de Dios y quiere establecer su propia justicia. Por eso hoy oímos muchas personas que dicen, por mis obras, porque yo quiero, porque yo ando, porque yo lo otro, y siempre el yo, estableciendo su propia justicia y ignorando, dejando aparte, sin reconocimiento de la verdadera justicia que nos lleva al reino de los cielos. Vuelvo y le repito que a veces creo que los canso diciéndole lo que dice la gente. Yo no he matado ni robado. ¿Qué indica eso? Que el hombre está estableciendo ¿qué? Su propia justicia. E ignora la justicia divina, que la justicia divina dice que Dios vio de los cielos a la tierra y no había ninguno justo, ninguno bueno, nadie quisiera el bien. ¿Por qué vino Cristo? Porque no había ninguno justo en la tierra. Y Él vino a justificar a su pueblo que se perdió, su pueblo escogido que se perdió en sus pecados. Ahora, vamos a seguir mirando esta condición. Nicodemo está de esta manera porque son los efectos del pecado. Nicodemo en su propia justicia creía que podía entrar al reino de los cielos, pero no entendía lo que el Señor le está hablando, amados hermanos, que no es por nuestra propia justicia, y nuestra propia justicia está tan caída como está caída en nuestra alma, nuestro pensamiento. Nuestros más altos razonamientos no son más que máximas de lodo comparado
con la verdad y la justicia del Señor, porque su verdad es eterna, es pura, es perfecta, convierte el alma. Ahora, Efesios capítulo 4. Y estos son los efectos. Miremos que la condición de Nicodemo lo que está mostrando es, él no puede entender, no puede recibir y no puede ¿qué? Creer. Hay tres condiciones allí que el Señor está recalcando a Nicodemo. Ni siquiera puede entender lo terrenal, ni siquiera puede entender que el Señor, por decirlo así, le estaba mostrando de una manera, como decimos nosotros muy coloquialmente, le explico con plastilina. ¿Sí? Cuando decimos así nosotros, y era de la manera como el Señor está abordando a Nicodemo y hacer entender la necesidad de un nuevo nacimiento. ¿Por qué necesita nacer de nuevo? Porque Nicodemo, igual que todos nosotros, nacimos en una condición pecaminosa. La naturaleza nuestra divina que el Señor nos dio y en el huerto de Belén cayó. Ahora la naturaleza ha sido corrompida, está muerto el hombre en sus delitos y pecados, amados hermanos. Miren Efesios capítulo 4, verso 18. Hablamos de 17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Oh hermanos, el pensamiento del hombre en su vanidad, vano, cuando miramos la palabra y consideramos qué significa vano, vano puede ser tan superficial, algo que no dura, que no permanece, que no es firme tampoco, algo que es ilusorio también, amados hermanos, algo que no permanece. Ahora, él dice, andan en la vanidad de su mente. Y el apóstol ahora nos dice que el entendimiento, escucha bien, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de ¿qué? De su corazón. Recuerden una cosa, Nicodemo no entendió, no creía, dice la Escritura, y no recibía. Ahora, son los efectos del pecado. Y lo que nos está diciendo la Escritura es que el entendimiento está tenebrecido, son ajenos de la vida de Dios. Hermano, cuando algo es ajeno es algo desconocido para mí. Quiere decir que desconocen la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces vemos que el hombre, por eso el Señor revela su palabra. El hombre no puede conocer a Dios, como estamos estudiando la doctrina del hombre. El hombre no puede conocer a Dios, ni puede conocerse a sí mismo si no conoce a Dios. ¿Quién es el que le dice al hombre quién es el hombre? Dios. ¿Por qué el hombre no puede conocerse a sí mismo? Porque su entendimiento está ennegrecido y su corazón está endurecido. ¿Qué hizo que se entenebreciera y se endureciera? El pecado. El pecado, mis amados hermanos. Por eso Dios envía a su Hijo. Dios nos envía a su Hijo. Y lo que hace nuestro Señor Jesucristo es revelarnos la plena revelación de Dios, la completa revelación de Dios. Nos la dio a través de su Hijo Jesucristo. Y Cristo le dice al hombre: he venido para salvarte, porque estás muerto en delitos y pecados. Tu entendimiento, tu razonamiento y tu corazón están entenebrecidos y endurecido tu corazón. Por sí mismo no puedes salvarte. Por sí mismo, por tu propia justicia son trapos de inmundicia delante de Dios. Tus propios esfuerzos para llegar a mí no dan ningún resultado.
hermanos, lo que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, quería que entendiera Nicodemo y que entendamos nosotros, es que los efectos del pecado son tan terribles que traspasaron, dañaron y corrompieron la mente y el corazón, el alma y todo el ser está corrompido por causa del pecado. Y déjeme darle una definición de lo que el Señor dijo del hombre de Isaías, del hombre que se considera en su propia justicia y que tiene méritos y medios para acercarse a Dios y que no necesita de una justicia como la de nuestro Señor. Dice el profeta Isaías que el hombre es una llaga y una podredumbre desde la cabeza hasta los pies. Hermanos, el hombre, dice Dios a través del profeta Isaías, que es una llaga, que es una podredumbre de los pies a la cabeza. No hay nada en él sano y bueno. Su corazón, su mente, sus pensamientos, su razón, todo ha sido traspasado, dañado, permeado, corrompido por el pecado. Dentro de la salvación hay una doctrina que nosotros conocemos como la depravación total del hombre. Hay muchas personas que aducen, no, el hombre no está tan dañado, no está tan corrompido. El hombre puede buscar a Dios, pero Dios dice, no hay quien busque a Dios. Es Dios quien ha venido a buscar y a salvar lo que se le había perdido. Entonces, lo que encontramos aquí es el efecto del pecado. El hombre no puede creer por sí mismo, no puede entender por sí mismo, el hombre no puede recibir por sí mismo. Aún dice la Escritura que el hombre no puede recibir nada si no le fuere dado ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces. Entonces aquí lo que estamos enfrentando, lo que el Señor quiere es que Él, Nicodemo y nosotros podamos ver la muerte espiritual, la incapacidad espiritual de conocer, de recibir y de entender. ¿Por qué? Porque el hombre está muerto en delitos y pecados. Y por cuanto está muerto, necesita nacer ¿de qué? De nuevo. Así que, mi amado hermano, si usted no ha experimentado la regeneración, es hora de que se humille delante del Señor y le pida perdón por sus pecados y que le dé un nuevo nacimiento, lo haga nacer de nuevo. Ahora, continuamos. Adán, nosotros recordamos que Adán pecó, y lo que hace Adán es que por un solo pecado y por un solo hombre vino la condenación ¿a quién? Al mundo, a todos los hombres. Por cuanto uno pecó, que es Adán, todos ¿qué? Pecamos, dice la Escritura, ¿cierto? Entonces son los efectos del pecado, son los efectos del pecado. Adán ha hundido a la raza humana en lo más profundo del pecado. Pero así como Adán es la cabeza de la humanidad, también es Cristo cabeza de la humanidad. Adán hundió a la raza humana en el pecado, pero Cristo vino, que es lo que, adelantándome a lo que viene después, que se lo veremos en el próximo estudio. Pero Cristo vino, mis amados hermanos, y por su sacrificio, por un solo sacrificio, nos ha justificado a todos los que por gracia, por medio de la fe, somos salvos en Cristo Jesús. Ahora, Romanos, capítulo 5,
5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Bien, Adán nos trajo esto, mis amados hermanos. La desobediencia de Adán y Eva en el huerto, el querer ser como Dios, el violar el mandamiento, el quebrantar la ley de su Dios y de nuestro Dios, trajo como resultado la muerte a todos los hombres. Todos pecamos, todos entonces somos muertos en delitos y pecados, todos tenemos un corazón y una mente entenebrecidas, un corazón endurecido, una mente entenebrecida, un alma corrompida. El hombre está muerto en delitos y pecados. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado vino ¿qué? La muerte. Así la muerte traspasó, vino a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, amados hermanos, la Escritura dice: todos hemos pecado. Y la mentira que el diablo, con la cual engaña al hombre, es que el hombre por sí mismo puede salvarse. Y es lo que el Señor derriba en Nicodemo. Nicodemo tiene las credenciales más altas para que religiosamente un hombre, cualquier persona pueda decir: oh, qué hombre, este tiene la salvación, la vida eterna. Hermanos, pero no es así. Hermanos, la madre de cada uno de nosotros fue un ser, de los que lo tenemos, es un ser para nosotros, de los seres más maravillosos. Ella la usó Dios para darnos la vida. Ella nos cargó en el vientre. Ella nos sustentó con su pecho. Ella nos cuidó con sus cuidados maternos. Ella nos enseñó, nos educó, nos formó juntamente con el Padre, pero estoy refiriéndome a la madre. Ella dejó de comer por darnos de comer a nosotros. Ella quizá dejó de vestir por vestirnos a nosotros o darnos algo. Quizá ella no estudió, pero hizo todo lo posible para que nosotros estudiáramos. Y podemos ver muchas virtudes y cualidades. Y nosotros podemos decir: oh, mi madre es digna del reino de los cielos por todo lo que ella hizo conmigo. Eso a nuestros propios ojos es la justicia que propia, en nuestra propia justicia. Pero a los ojos de Dios, Dios dice que todos los hombres estamos muertos en delitos y pecados. El Señor dice que un padre malo, si vuestros padres siendo malos, a ver qué, dice la Escritura, siendo malo un padre, pecador, porque todos hemos nacido pecadores, muertos en delitos y pecados, enemigos de Dios. Puede hacer cualquier cosa una madre por su hijo. Pero el Señor, ¿qué dice? ¿Quién es mi padre y quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Es el que hace la voluntad de mi Padre. Hermanos, podemos tener todas las credenciales, todos los títulos para merecer el reino de Dios. Pero el Señor dice que todo esto es una justicia, es un engaño. Esa es mi propia justicia. Y es de la que el Señor está despojando a Nicodemo. Despójate de tu propia justicia. Estás muerto en delitos y pecados. Tu corazón endurecido, tu mente entenebrecida. Eres religioso, conoces mucho, eres maestro, pero no conoces verdaderamente la salvación. No conoces la justicia de Dios. Y es lo que el Señor no puede dar el paso de mostrarle las buenas nuevas si no le ha hablado de las malas noticias. Hermanos, nadie puede amar las buenas nuevas si primero
no se le predica las malas noticias. ¿Cuáles son las malas noticias? Que estamos muertos en delitos y pecados, dice la palabra. Y las buenas, que Cristo vino a salvar al pecado. La mala noticia le lleva al hombre a anhelar y a desear escapar del infierno. Pues esto es lo que Cristo hace con Nicodemo. De esta manera no entiendes, no sabes, no recibes. Y es el efecto del pecado que el enemigo nos dice a nosotros: por tus propios medios, por tu propia justicia puedes entrar. Pero el Señor le dijo: tenéis que nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque estás muerto. ¿Y por qué estoy muerto? Por el pecado, muerto en delitos y pecados. No hay nada bueno ni sano en ti, aunque te consideres bueno, justo, que mereces el reino de Dios. Pero esa es tu propia justicia. La justicia del Señor es perfecta. Y Dios dice en su justicia que el hombre es injusto, que el hombre es pecador, que en él no hay nada bueno. Así de alguna manera hagamos muchas obras en su bondad. Que Dios le conceda a un padre en su naturaleza un hijo le pide pescado, no le va a dar una piedra. Pero el Señor dice: aún con esto, los padres son ¿qué? Un padre siendo malo, sabe dar buenas cosas a los hijos. Gloria al Señor. Y vamos a mirar también, amados hermanos, aquí estamos viendo que Dios nos está diciendo que la muerte ha pasado a todos los hombres, todos están muertos, y la Escritura dice que Él vino a dar la vida. Gloria al Señor. Y esto nos sirve para el próximo paso. Estamos muertos. El hombre no tiene propia justicia, necesita la justicia de Dios. El hombre debe despojarse de toda justicia y reconocer que están muertos en delitos y pecados. Amados, vamos a mirar ahora Mateo, Santo Evangelio, capítulo 7, versículo 13. Ustedes recuerdan en Génesis cuando los hombres dijeron: hagámonos una torre, ¿cierto? Que lleguemos a ¿dónde? Al cielo, y hagámonos un nombre por si somos esparcidos. ¿Sabe que siempre el hombre usando sus propios medios para acercarse a quién? A Dios. Siempre los propios medios, creyendo que tiene el derecho y que puede llegar a Dios. Pero ¿qué hubo allí en Babel? Hubo confusión. Hermanos, la Escritura dice que hay muchos caminos que al hombre le parecen camino derecho, pero al final son caminos de muerte. El único camino que conduce al reino de los cielos es Jesucristo, es el Evangelio a través de Cristo por su muerte en la cruz del Calvario. Miren que ya le estoy dando todo lo del final de este capítulo. Es eso, mis amados. Jesús lleva a Nicodemo para que se despoje de su propia justicia. Ahora, San Mateo capítulo 7, versículo 13 dice de la siguiente manera: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Gloria al Señor. Amados hermanos, muchos creen que a través del camino ancho pueden llegar ¿a dónde? Al reino de Dios. Muchos creen, pero el Señor dice: este no es el camino. El camino verdadero es el camino angosto, y ese camino angosto fue trazado por nuestro Señor Jesucristo. Y también dice, no solamente, dice entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella.
Oh, amados hermanos, intentar entrar al reino de los cielos en nuestra propia justicia cuando estamos muertos en delitos y pecados. No, hay una puerta estrecha donde el hombre tiene que despojarse de sí mismo para poder entrar. El pecado son cargas sobre nosotros, y por esa puerta tan estrecha no pueden entrar ninguna de nuestras cargas ni de nuestras justicias. Esa puerta estrecha tiene el modelo de Jesucristo. Nadie puede entrar si no es por quién, por Jesucristo. Hermanos, el camino ancho, el camino espacioso, es el camino que le gusta al hombre de pecado, el hombre de justicia. Caminar por él. Creer que sin arrepentimiento, sin conversión, sin un nuevo nacimiento y en sus propias buenas obras, tiene derecho al reino de Dios. Al final será perdición, y muchos son los que entran por ella. La Escritura nos dice que en la resurrección unos resucitarán para la gloria con Cristo, pero otros resucitarán para la confusión perpetua. Oh, hermanos, ¿cuántas personas mueren en el mundo creyendo que van para el reino de los cielos? Creyendo que hicieron, que por sus buenas obras, por sus obras, tenían el derecho de entrar al reino de los cielos. ¿Cuántas personas creen que por tener religión pueden entrar al reino de los cielos? ¿Cuántas personas creen que por tener una membresía o asistir a un culto o a cualquier lugar tienen derecho al reino de los cielos? No, mis hermanos. Solo hay un camino, el de la justicia de Cristo. Solo hay una puerta, y es angosta, estrecha. Es el camino de la justicia del Señor. Es la puerta de Cristo. Él es la puerta. El que por él entrare hallará pasto, dice el Señor. Entonces encontramos que los hombres no regenerados no pueden entrar en donde. No pueden entrar al reino de los cielos. Porque estrecha, 14, estrecha la puerta y angosto el camino que lleva ¿a dónde? A la vida, final 14. Porque estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hermanos, entonces lo que nos muestra la Escritura, el hombre no regenerado no puede entrar ¿a dónde? Al reino de Dios. Él va por el camino ancho, y este camino conduce a la perdición. Este camino conduce a la condenación eterna. Así es que nos dice el Señor, esforzados. 1 Corintios, capítulo 2, verso 14. Estamos viendo que el hombre está muerto en delitos y pecados, por tanto, su mente, su corazón, sus pensamientos están totalmente entenebrecidos, su corazón endurecido, no puede entender, no puede recibir y no puede creer. Primera de Corintios 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hermanos, ¿por qué para Nicodemo era una locura? ¿Por qué Nicodemo no entiende? ¿Cómo puede ser posible que uno ya siendo viejo pueda volver a entrar al vientre de la madre y volver a nacer? Aunque le estaba hablando y enseñando
con términos, con un lenguaje, mis amados hermanos, de humano. Como dice el apóstol Pablo, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Lo que nos sucede de humano no es de ángeles, ¿no? Ahora, él está diciendo de esta manera: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Ahora, dice una cosa: el hombre natural para él es una ¿qué? Una locura. No puede entender. Y no que, escuche bien, y no puede ¿qué? Entender. Entender porque se han de discernir espiritualmente. Nicodemo necesitaba nacer de nuevo, y del agua y del Espíritu Santo de Dios. Él no podía entender. Su pensamiento, su mente, su corazón está entenebrecido. El hombre está muerto en delitos y pecados. El hombre escogió en el huerto de Edén, mis amados hermanos, obrar por su propio medio, su propia sabiduría y conocimiento. Tomó del árbol de la ciencia del bien y del mal. Hermanos, allí Satanás engañó al hombre, le quitó la paz de Dios y ahora lo puso a buscarla a través de la guerra. Lo hizo echar fuera del huerto de Edén y ahora lo pone por sus propios medios y en su propia justicia a buscar el camino de Dios. Oh, amados hermanos, son los efectos del pecado. Y cada uno de nosotros debe reconocer esto. Ahora, quiero decirle una cosa: el hecho de que hayamos nacido de nuevo, regenerados, no quiere decir que usted no tenga una lucha. Tenemos la lucha siempre, constante, y hasta el último día de nuestra vida. Hermanos, ni usted ni yo la vamos, perdónenme la expresión tan coloquial, ni usted ni yo la tenemos fácil con el pecado. Tenemos una lucha todos los días con el pecado. Ustedes recuerdan al Señor Jesucristo en la cruz, ¿cierto? Vemos que Satanás lo tentó en el desierto, y lo tentó de muchas maneras. Pero vemos la tentación en el inicio de su ministerio y vemos la tentación también en lo último de su ministerio, que era dar la vida. Donde estaba allí, lo tentaba el enemigo. ¿Y qué le decía? Te golpeaba. Y le decía: dinos quién te golpeó, demuéstranos que eres quién. Dijiste que era el Hijo de Dios. Si eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz y sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. ¿Qué quería el enemigo? Que hiciera la voluntad de Él. Y Cristo estaba en la cruz. Oh, hermanos, el hecho de que Cristo nos haya librado del pecado y la condenación no quiere decir que tú y yo no tengamos luchas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un cuerpo de polvo. Así es que la Escritura nos está hablando de la condición de la muerte del pecado del hombre, y los que hemos sido regenerados por la gracia del Señor, por el poder de Dios y de su Espíritu Santo, debemos saber y entender que aunque Cristo nos ha librado de la condenación y del pecado, tenemos una lucha constante. Así es que la Escritura nos dice, por eso nos dice el apóstol Pablo, debemos revestirnos de toda la armadura de Dios, porque no tenemos lucha solamente contra sangre y carne, sino con toda la artillería del enemigo. Y eso es una lucha. Y el tentador viene. El tentador viene, mis amados hermanos.
Así es que debemos tener claro en nuestra vida esto. Y Dios nos va llevando y mostrando que Él es el que lo puede, Él es el que puede darnos la vida, la iluminación de todas las cosas. Segunda de Corintios, por favor, Segunda de Corintios 4:4. Y aquí nos repite nuevamente y nos hace ver la condición, el engaño de Satanás sobre nuestra vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de quién, de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces la Escritura nos dice, el Dios de este siglo, que es quién, Satanás, ¿cierto? Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de quién, de Dios. Gloria al Señor. Entonces el hombre es capaz de aceptar, capaz de entender, es incapaz de aceptar, de entender y de recibir porque está totalmente enceguecido por el Dios de este siglo. Por eso la salvación y la regeneración es única y exclusivamente la obra de Dios por el poder del Espíritu Santo. Si usted se convirtió, yo dudo de su salvación. Pero si usted me dice que Dios lo convirtió, no tengo ninguna duda. Porque Dios es el que nos convierte. Dios es el que nos llamó y nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. El Señor fue el que nos sacó de la muerte a la vida. El Señor fue el que me sacó de la oscuridad a la luz, me trajo. El Señor es el que nos sacó del engaño del error y nos trajo a la verdad. El Señor es el que nos vio perdidos y Él nos buscó y nos halló. Hermanos, esto nos ayuda a entender y a comprender que el hombre es incapaz para entender, para ser salvo por sí mismo, para aceptar la verdad, es incapaz. Efesios 4:18. Que fue el que vimos, pero vamos a repetirlo nuevamente. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Vuelve y nos recalca, el hombre no tiene entendimiento, el hombre es ignorante, el hombre es ajeno, no tiene ninguna parte, no hay nada en él de Dios. Por eso no puede entender, porque necesita el Espíritu de Dios para entender las cosas de Dios. Ahora, quiero invitarles también que vayamos al Salmo capítulo 10, Salmo 10. Salmo 10. Dice el versículo 4. ¿Qué dice el hombre malo? El hombre entenebrecido, el hombre pecador, ¿qué dice? El malo, por la altivez de su rostro, ¿qué dice? No busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y esta palabra sí que la estamos viendo cumplida en estos tiempos.
Porque esa es la característica, mis amados hermanos. Desde el huerto de Edén, el hombre se caracteriza, tiene esa marca que echó a Dios de su camino, de sus pensamientos, de su corazón. Cuando uno lee la historia, es tan bonito leer la historia, porque uno ve que, yo no sé si ustedes saben, una de las mayores, principales y más importantes universidades del mundo, como Yale, Harvard, fueron los cristianos los que crearon estas universidades. ¿Y saben para qué las crearon? Para preparar hombres de Dios para la exposición y cumplir la gran comisión de evangelizar el mundo. Oh, hermanos, ¿y qué son estas universidades? Son terribles. ¿Enemigas de quién? De Dios. Uno ve que el hombre se ha levantado con altivez de su rostro. ¿No busca qué? A Dios. Entonces dice, el hombre malo. ¿Cuál es el hombre malo? El que está muerto en delitos y qué. El que no hay nada bueno en él. Ahora, y si lo busca conforme a qué? A su propio pensamiento, a su propia justicia. ¿Recuerdan ustedes los que dicen, yo busco a Dios a mi manera? ¿Sí? Eso fue lo que el diablo le dijo a Eva en el huerto. No hay ningún problema. Hermanos, por eso dice la Escritura, a nuestra manera, a nuestra propia justicia es el camino ancho y la puerta que ancha. Ahora, dice, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. ¿Por qué? Porque el pensamiento está entenebrecido. Ahora, sus caminos son torcidos. ¿En qué? Pero yo no he matado ni he robado a nadie. Yo no le hago mal a nadie. Pero sus caminos son ¿qué? Oh, mis amados hermanos. El Señor dice, tú no has matado, bien, tú no lo has materializado. Pero la Escritura dice, el Señor dice que si uno se enoja contra su hermano, ya es culpable del concilio, dice la palabra del Señor. Y se le dice necio, fato, pues, ya eres reo. Por eso el Señor dice en su palabra, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Son torcidos y tus juicios los tienen que muy lejos de qué? De la vista, a todos sus adversarios desprecia. Dice, sus caminos torcidos en todo tiempo y tu juicio los tienen lejos de su vista. Por eso es que cuando muere alguien, todos descansan en la paz del Señor. Todos se van para el reino de los cielos. Todos. El entendimiento entenebrecido, enmudecido. Ahora hasta los animales, cuando se mueren las mascotas, también se van para el cielo. ¿Hasta dónde, hermanos? ¿Hasta dónde? Uno puede ver esto. El hombre hoy en día valora más al animal que al ser humano que ha sido hecho a la imagen de Dios. Yo no sé si les conté, venía de una reunión que teníamos de ancianos. Y venía en el bus y yo escuché a una señora que hablaba tan lindo a una niña. Mi amor, mi niña, acomódate. Yo venía escuchando, porque siempre que viajo voy escuchando el mensaje, la palabra. Pero alcanzando a escuchar a esa señora, venía con los ojos cerrados. Y luego otro muchacho y a un joven que era también hijo de ella, le hablaba de otra manera, pero le hablaba de una manera en que pareciera que fuera alguien extraño. O sea, había una clara diferencia en las palabras y el trato a ese joven y a la otra que yo escuchaba que le estaba hablando. Pero cuando abro mis ojos, veo una señora con una perrita y le decía, quédate ahí juiciosita, mi niña linda. Hermanos, y la perrita le obedeció. Pero el trato es una cosa impresionante. Yo no estoy diciendo que nosotros debemos tratar mal al animal, a la bestia, no, porque Dios lo dice que no lo tratemos. Pero ¿sabe una cosa?
El hombre ha humanizado al animal. La Escritura dice que honraron más a las criaturas que al Creador, que al Dios. ¿Y qué estamos viendo hoy? ¿Qué es lo que estamos viendo hoy, mis amados? Si alguien quiebra un huevo de esas águilas que están en vía de extinción, le toca ir a la cárcel. Pero si una mujer aborta por solo gusto de abortar, ya no hay ningún problema. Hermanos, ¿por qué nosotros decimos que el hombre ha perdido la razón? El hombre de hoy es una persona que tiene razón. Es una persona en la cual todo su pensamiento está entenebrecido, ha sido traspasado. Y la Escritura dice, sus caminos son torcidos en todo el tiempo y tu juicio los tiene muy lejos ¿de qué? De su vista. Hermanos, se capta del deseo de su alma, dice, de su altivez, no busca a Dios y no hay Dios en ninguno de qué? De sus pensamientos. Entonces lo que tenemos aquí es una ignorancia absoluta y total del hombre, mis amados. Y el hombre lo único que hace es en esa condición mostrar hostilidad a Dios. Colosenses 1:21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos ¿en qué? Óyese bien. Haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Entonces el Señor nos está diciendo que en otro tiempo nosotros éramos hostiles a Dios. El hombre por su naturaleza caída, por su muerte espiritual, por su entenebrecimiento de la raza del entendimiento y su corazón endurecido, que es su muerte espiritual, que lo declara como muerte espiritual, vive en total hostilidad hacia Dios. Así digan que lo aman, así digan que lo buscan, así le diga Papito Dios, aunque Dios nunca se le dice Papito porque su nombre es grande y temible. Así lo llame como lo llame. Hermanos, nosotros éramos hostiles por naturaleza hacia Dios. Y la hostilidad nos lleva a no recibir también, a no querer absolutamente nada. Por eso la gente nos dice, ay, es que los evangélicos prohíben todo. No, yo no he sacado el primer libro de prohibiciones, ni lo haré jamás. Este santo libro no es un libro como el mundo y el diablo lo ve, que es solamente prohibiciones. Este es el santo libro, mis amados hermanos, en el cual Dios ha establecido ciertas reglas para preservar y guardar al hombre. En el huerto de Edén, cuando Dios le dice al hombre, no comen de ese árbol, ¿qué era lo que qué le estaba diciendo Dios al hombre? Lo estaba protegiendo. Este santo libro tiene unas reglas para proteger y preservar nuestra vida. Cuando Dios le establece a Adán mandamiento, Dios se lo estableció para protegerle, preservarle, cuidarle de sí mismo. Pero eso ha sido destruido por la desobediencia y el pecado. Entonces la gente tiene las Sagradas Escrituras y los mandatos e instrucciones que Dios nos da, ¿cierto? Los tiene como algo realmente, dicen los creyentes, en todo es malo. Si me emborracho es malo, si le quito la mujer a otro es malo, si digo mentiras es malo, si me postro ante una imagen de yeso es malo, y todo es malo para los evangélicos, todo es malo.
No todo es bueno. La Escritura dice que la ley de Dios es perfecta. Y si Dios mandó que no doblásemos las rodillas ante un yeso y el metal, es porque es bueno. El mandamiento es que bueno. Si Dios me dice no matarás, es porque es bueno. Dios no está diciendo ¿por qué esto? No, Dios está diciendo es porque en su mandamiento, dijo Pablo, su ley, su palabra es buena, es santa y es perfecta. Pero entonces el hombre mira los mandamientos de Dios como algo malo para él. ¿Por qué? Porque su pensamiento, su razón, su corazón están entenebrecidos. Son enemigos de Dios, son enemigos de su verdad, enemigos de su palabra, muestran esa hostilidad, mis amados hermanos, que es lo que vemos aquí. El Señor nos dice, vosotros también eres en otros tiempos extraños y ¿qué? ¿Enemigos de qué? En nuestra mente éramos enemigos de Dios. Oh, hermanos, así es que le desobedecemos a Dios, creemos que en nuestra propia justicia podemos salir del reino de los cielos, pero el Señor dice que hemos establecido nuestra propia justicia y por ella nunca llegaremos, que somos incapaces de entender y de aceptar la verdad por nuestros propios medios, que estamos enceguecidos, oscurecidos, nuestro corazón endurecido, que somos enemigos de Dios y también que ignoramos a Dios, que le mostramos hostilidad. Y también miramos Romanos 1:30. Dice que son murmuradores, detractores, aborrecedores ¿de quién? De Dios, infuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Ahora, lo que estamos buscando aquí es que dice, son aborrecedores ¿de quién? De Dios. Entonces el hombre aborrece todo lo bueno, todo lo santo, todo lo puro, todo lo honesto, lo aborrece. Pero él establece su propia justicia. A través de tal santo, a través del este hombre, a través del otro, yo voy a llegar al reino de los cielos. El hombre es por naturaleza es aborrecedor de Dios. También San Juan, capítulo 3, versículo 20. Ahí es donde estamos, no nos vayamos, por favor. ¿Cómo me falta uno? Sí, Romanos, no, ahí es donde estamos, Romanos. Dice el verso 18, 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia ¿qué? La verdad. Con su injusticia detienen ¿qué? La verdad. La verdad. Por causa de su pecado detienen ¿qué? La verdad. Pero vamos a ver dice San Juan capítulo 3, versículo 20. Que no hemos terminado porque el Señor estaba hablando allí a Nicodemos. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean ¿qué? Reprendidas. Gloria al Señor. Si encontramos que el hombre está oscurecido y por esa condición de tener su mente entenebrecida, él aborrece ¿qué? La luz. Aborrece la luz. Gloria al Señor. Y también la Escritura nos dice, Efesios 2:2, quiero terminar acá ya la parte. No alcancé, me tocó resumirla para luego pasar al otro estudio. Efesios 2:2. Del 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora, ¿cuál es la condición de la muerte en el pecado?
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Oh hermano, esta palabra destruye toda justicia. Hermanos, lo que el Señor quería era desnudar a Nicodemo, despojarlo de esas ropas contaminadas, de su propia justicia, de su propia sabiduría y de su religiosidad. Desnudarlo totalmente, que él se diera cuenta que lo que había debajo de eso era una llaga podrida de los pies a la cabeza, que no había nada sano ni bueno en él, que tenía que nacer de nuevo para poder entrar al reino de Dios. Y al despojarle de sus vestiduras, de su propia justicia, entonces Dios le muestra, y Nicodemo puede ver entonces que él está muerto. Está muerto. Es una llaga podrida, que no hay nada bueno en él. Y eso es, cuando Dios nos despoja a nosotros de nuestras vestiduras viles, son viles. ¿Te recuerdan cuando dice la palabra que el sacerdote Josías, ¿no? Sí, Josué estaba en pecado? Y entonces estaba Satanás allí para acusarle delante de Dios. Y dice el Señor de Satanás: no, este es un tizón arrebatado del incendio. Para acusar al sumo sacerdote. Pero ¿qué hace el Señor? Le mandó que le despojaran de todas sus vestiduras viles y le colocaran vestiduras limpias, santas. Hermanos, el Señor nos dice: despojaos del viejo hombre y vestidos del nuevo. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo con Nicodemo. Poderlo desvestir, desnudar de toda esa religiosidad, de su propia justicia, creyendo que por ser maestro, por tener conocimiento, por tener religión, por ocupar un cargo, muchas cosas de estas de lo que implicaba su vida, él tenía el derecho de entrar al reino de Dios. Pero el Señor no. El Señor lo desnuda y le muestra las malas noticias. Tú no puedes entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Despójalo, desnúdalo. Mira, estás muerto en delitos y pecados. Eres hijo del Padre, eres hijo del Dios de este mundo. Aquí la Escritura está diciendo que todos éramos hijos de ¿qué? De ira, y quien nos gobernaba era el Dios de este siglo. No puedes entrar al reino de los cielos así. Necesitas nacer de nuevo. ¿Qué te lo impide? Estás muerto en delitos y pecados. Que tu propia justicia no te sirve. Así es que cuando el Señor le muestra y le hace ver esto a Nicodemo, quiere despojarlo de su propia justicia. Ahora pasa el versículo siguiente y le comienza a señalar que así como Moisés levantó la serpiente al desierto, el Hijo del Hombre tenía que ser levantado. ¿Para qué? Para sacarlo de su propia justicia, para librarlo de su propia justicia, levantarlo de su muerte espiritual, sacarlo de las tinieblas a su luz admirable, ¿cierto? Y darle la salvación, la vida eterna, y concederle la justicia de Cristo y darle un corazón nuevo,
un nuevo nacimiento, una nueva regeneración, para que tenga derecho de entrar al reino de Dios. Esa es nuestra parte siguiente. ¿Les quedó claro, mis amados hermanos? Él tenía que presentarle las malas noticias. Y esas malas noticias llevan a que el hombre haga como cuando Pedro le dice, perdóname un poquito, regálenme 2 minuticos más, ratito. Sé que cuando uno comienza a estudiar la palabra, me tocó reducir y quería decirle muchas cosas más, pero no me alcanza. Pedro estaba en su sermón en aquel día, predicando la palabra, cuando vino el Espíritu de Dios, fueron llenos del Espíritu Santo y Pedro comienza a proclamar el Evangelio, a proclamar a Cristo. Y está la multitud allí y le dice, ustedes fueron los que crucificaron al Rey de Gloria. Usted, aquel el que Dios levantó como Señor, como el Hijo de Dios, el Salvador, ustedes lo crucificaron. Y dice la Escritura que esto les hizo que se compungieran ¿de qué? De corazón. Y luego dijeron las malas noticias, ustedes son culpables delante de Dios. Y ellos dijeron, ¿ahora qué haremos? Y las buenas noticias fueron, arrepiéntanse y bautícense para perdón de pecados. Nadie puede amar las buenas nuevas si no le dicen las malas noticias. Y las malas es que está muerto, que no le sirve su propia justicia, pero que hay uno que murió en nuestro lugar y nos puede justificar y salvar eternamente. Dios les bendiga. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu bendita y gloriosa palabra, que es la verdad, Señor. Es la palabra que nos enseña, es la palabra que nos redarguye, es la palabra que nos capacita y nos hace aptos para que seamos hijos, hijas de Dios, enteramente preparados para toda buena obra, Señor. Gracias por enseñarnos en esta mañana, Señor. Gracias por enseñarnos, Señor, de que debemos despojarnos de nuestra propia justicia. Debemos mirar que el hombre está muerto en delitos y pecados, y que aunque se considere bueno por algunos actos que Dios le conceda, ninguno de ellos puede hacerle acto, calificarlo para entrar al reino de los cielos. Solamente, Señor, tu obra regeneradora, solamente el poder del Espíritu de Dios, obrando en nuestros corazones para convertirnos y transformarnos en una nueva criatura, según la justicia, la verdad de Cristo. Amado Dios, gracias, Señor. Oro por todos aquellos que están en este lugar, que no han sido convertidos, porque los lleve a gemir y a clamar, Señor, y a no esperar que venga el día grande y terrible cuando ya tú te burlarás de ellos, porque clamó desde temprano y no le escucharon. Pero hoy es el día, Señor, de salvación. Hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es el día de reconocer que necesitamos de la luz de Cristo, que hemos vivido en enemistad con Dios, en oposición a ti, a tu verdad, a tu palabra, Señor, por la oscuridad y las tinieblas. Pero hoy es el día para clamar, Hijo de David, ten misericordia de mí. Hoy es el día de salvación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice tu palabra, Señor. Quebranta toda dureza, echa fuera toda tiniebla, toda oscuridad y dureza de corazón, y al resplandecer la luz del Evangelio, que la luz de Cristo, la luz del Evangelio, resplandezca en los corazones, bendito Rey de Gloria, porque tú viniste a salvar lo que se había perdido. Oh Rey de Gloria, te imploramos por la conversión, te imploramos por la salvación de tu pueblo, de nuestra familia, los que no has convertido, tráelos a tu luz. Oh Rey de Gloria, ilumínalos, Señor Dios Santo, a través de tu Espíritu, para creer, para entender y para recibir de ti el mensaje
de salvación y de la vida eterna, Señor. Apártalos del camino ancho, oh Rey de Gloria, de ese camino espacioso. Sácalos de allí y de la puerta ancha también, y condúcelos, Señor, por el camino angosto y la puerta estrecha. Y a los que nos has convertido, ayúdanos a perseverar cada día en la justicia tuya, Señor. Nunca permita, Señor, que nos lleguemos a envanecer, como dice tu palabra, a ser altivos. Creer, Señor, que será por nuestros méritos, por nuestras propias justicias que entremos al reino de los cielos. Señor, en mí no hay nada, absolutamente nada, Señor, que me pueda calificar para estar en tu presencia un día, Señor. Solamente, Señor, es lo que tú has hecho por cada uno de nosotros y por mi vida. No puedo mostrarte, Señor, no puedo mostrarte ninguna sola obra, Señor, en mi vida. Ninguna. Oh Rey de Gloria. Pues todas las obras son las que tú preparaste de antemano para que anduviésemos en ellas. No puedo hacer nada ni recibir nada, no puedo hacer absolutamente nada, ni tengo nada que no lo haya recibido de ti, Señor. Ayúdanos a conocer